Bienvenidos a nuestro espacio de reflexión, donde exploramos las historias que nos recuerdan la increíble fortaleza del espíritu humano y la presencia de la fe en los momentos más oscuros. La narración que están a punto de escuchar es un testimonio poderoso sobre cómo la desesperación puede llevar a una persona al borde del abismo, y cómo el amor y una intervención divina, manifestada de la forma más inesperada, pueden traerla de vuelta. Antes de sumergirnos en este relato conmovedor, si creen que estas historias de fe y esperanza merecen ser compartidas, les invito a que nos regalen un me gusta y se suscriban a nuestro canal. Cada pequeño gesto ayuda a que este mensaje de luz llegue a más corazones que podrían necesitarlo. Que la gracia de Dios les acompañe y bendiga por su apoyo. Comencemos. En la década de 1950, en un pequeño y polvoriento pueblo de Texas, vivía una madre con sus dos pequeñas hijas. Su hogar era poco más que una cabaña de madera vieja, con un techo lleno de agujeros que dejaban pasar la lluvia y paredes que crujían con cada soplido del viento. El suelo de tablas ásperas estaba tan lleno de astillas que las niñas habían aprendido a caminar siempre de puntillas, como pequeñas bailarinas en un escenario de pobreza. El padre se había marchado un par de años atrás, y desde entonces, la madre se había convertido en todo para sus hijas, era padre, madre y, con demasiada frecuencia, el eco de un plato vacío. Cada día comenzaba en la penumbra, mucho antes de que el sol se dignara a asomar por el horizonte. La madre ya estaba en pie, con los ojos hinchados por el cansancio y el cuerpo adolorido. Se lavaba la cara con el agua helada del pozo y murmuraba para sí misma, como un rezo: «Vamos, mujer, vamos, que la fe no llena el estómago». Luego, su mirada se posaba en sus hijas, acurrucadas como dos gatitos bajo una manta delgada, y una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro, un dique para contener la fractura de su corazón. Trabajaba en lo que fuera. Algunos días, bajo el sol abrasador en los campos de cultivo, otros, limpiando las casas de gente que tenía más de lo que ella podía soñar, y otros más, cargando fardos tan pesados que sus delgados brazos parecían a punto de romperse. A veces regresaba con unas pocas monedas en el bolsillo. Otras, con un puñado de maíz. Y muchas veces, con nada más que el polvo del camino y la desesperanza. Cuando no había nada, la madre obraba milagros con un poco de agua y harina. «Hoy cenaremos sopa invisible», les decía con una voz cantarina. «Es la favorita de los ángeles». Las niñas reían, aunque sus estómagos rugieran como tambores de guerra. Pero la risa se desvanecía en cuanto las pequeñas se dormían. Era entonces cuando la madre se arrodillaba al lado de su cama improvisada y hablaba con Dios en un susurro. «Señor, si quieres, llévame contigo. Yo ya no aguanto más. No soporto esta miseria, no soporto verlas con hambre. Dime, ¿cómo vivo? ¿Cómo sigo adelante?». A veces, sus palabras se ahogaban en lágrimas, otras, las escupía con rabia, y a veces, casi se reía de lo absurdo y cruel de su situación. Pasaron las semanas, y luego los meses. Nada cambiaba. La casa seguía desmoronándose, la comida seguía siendo escasa, siempre escasa. Una noche, después de un día particularmente cruel, la madre sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. Fue un chasquido seco y silencioso en lo profundo de su alma. Se sentó en el borde de la cama y observó a sus hijas dormir. «Hoy es mi último día», susurró al vacío. «Hasta aquí llegué». Esa noche, les preparó la cena con las últimas migajas que le quedaban. Las abrazó más tiempo de lo habitual, les arregló el cabello con una ternura infinita y les contó un cuento sobre princesas con zapatos rotos que, a pesar de todo, encontraban la felicidad. Las niñas se durmieron con una pequeña sonrisa en sus rostros. La madre, en cambio, se levantó en silencio.
Limpió la cocina, ordenó la pequeña estancia y dejó preparada la poca comida que quedaba para el desayuno. Para que no se despierten sin nada, murmuró. Cuando terminó, miró a su alrededor. La casita seguía siendo un reflejo de su pobreza, pero al menos estaba ordenada. Respiró hondo y dijo con una finalidad escalofriante, Señor mío, yo ya no puedo más. A partir de ahora, cuida tú de mis hijas. Yo me voy. Se puso el único abrigo raído que tenía y salió a la noche helada. El viento le azotó la cara, una bofetada de la realidad que estaba a punto de abandonar. Bueno, tampoco te enojes tanto, le dijo al cielo, con una mezcla de ironía y resignación. El camino hacia el acantilado era largo y oscuro. Mientras caminaba, la madre lloraba, reía y se enfadaba con Dios en un monólogo febril. Mira, Dios, que he hecho todo lo que he podido, ¿me oyes? He trabajado de sol a sol, he pasado hambre, he puesto mi mejor cara para que mis hijas no sufrieran. ¿Y para qué? Para nada. La noche era silenciosa. El acantilado estaba en las afueras del pueblo, un lugar solitario al que casi nadie iba. Estaba decidida. De verdad, Señor, esta vez me voy, repetía una y otra vez, como para convencerse a sí misma. Cuando finalmente llegó al borde, el viento soplaba con una fuerza violenta. El abismo frente a ella era una boca oscura y silenciosa, una promesa de paz. Cerró los ojos, con los pies a milímetros del vacío. Señor, cuida de mis hijas. Diles que las amé con todo lo que tenía, aunque fuera tan poquito, susurró. Dio un último y diminuto paso. Y en ese preciso instante, escuchó a sus espaldas una vocecita temblorosa. Mamá. La voz fue tan suave que pareció un susurro del viento. La madre se quedó congelada, pensando que era su imaginación, un último y cruel consuelo de su mente antes del final. Ya estoy delirando, murmuró, apretando los párpados. Pero entonces, la escuchó de nuevo, esta vez más fuerte, más urgente. Mamá, espérate. Abrió los ojos de golpe y se dio la vuelta. Y allí, en medio del camino oscuro, con los pies descalzos sobre la tierra fría, el cabello revuelto y las mejillas empapadas en lágrimas, estaban sus dos pequeñas hijas, temblando, mirándola como si el mundo entero estuviera a punto de hacerse añicos. ¿Qué? ¿Qué hacen aquí?, preguntó la madre, con la voz rota. Yo las dejé dormidas. No, mamá, sollozó la mayor. Te escuchamos. Te escuchamos llorar, escuchamos las cosas tristes que decías cuando hablabas con Dios. La madre se cubrió el rostro con las manos. Ay, no. No tenían que oír eso. ¿Por qué no se durmieron?, gemía. La más pequeña dio un pasito adelante, con los labios temblando. ¿Sabes por qué no nos dormimos? Porque Dios no nos dejó, dijo con esa sinceridad aplastante que solo tienen los niños. Sentíamos que algo muy malo iba a pasar. Teníamos mucho miedo, mamá. Mucho miedo. Las piernas de la madre cedieron y se desplomó de rodillas sobre la tierra. Las niñas corrieron hacia ella y la abrazaron con todas sus fuerzas, como si intentaran reconstruir su alma rota con sus pequeños brazos. No te vayas, mamá, lloraba la mayor. No nos dejes solas. Te necesitamos. La madre lloró como no había llorado en años. Lloró de rabia, de dolor, de culpa. Hijas mías, es que yo ya no podía más, confesó entre sollozos. No sabía qué más hacer. Ustedes no merecen esta vida tan dura. La más pequeña la apretó aún más fuerte. Mamá, tú eres lo mejor que tenemos. Aunque no haya comida, aunque la casa se esté cayendo, te tenemos a ti. Y eso es todo.
La madre tembló al escuchar aquellas palabras, tan simples y a la vez tan inmensas. Pero si no puedo darles nada, repetía, avergonzada. La mayor le tomó el rostro entre sus manitas. No importa, mamá. Vamos a salir de esto, te lo prometemos. Vamos a trabajar contigo. Te ayudaremos. Pero por favor, no te rindas. La madre hundió la cabeza entre los hombros de sus hijas y lloró. Ay, Dios mío, ¿qué iba a hacer? ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo iban a vivir sin mí? Permanecieron así, un caos de amor, miedo y alivio en medio de la noche, hasta que las lágrimas comenzaron a calmarse. La madre respiró hondo. Está bien, dijo con una voz débil pero firme. Vámonos a casa. Vámonos antes de que se me ocurra otra tontería. Regresaron lentamente, la madre en medio, sosteniendo las manos de sus hijas como si fueran dos anclas que la aferraban a la vida. La noche seguía siendo oscura, pero ya no parecía tan fría. Al llegar a casa, se acostó en la cama, y las niñas se acurrucaron a cada lado, abrazándola como si fueran sus ángeles guardianes. Mañana todo será mejor, mamá, susurró la mayor, casi dormida. Ojalá, mi amor. Ojalá que sí, respondió la madre, besando sus frentes. No durmió mucho esa noche. Le pesaba el alma, pero estaba viva. Estaba allí, y sus hijas también. Al amanecer, mientras el sol teñía el cielo de naranja, notó algo. La hija mayor no estaba en la cama. El pánico se apoderó de ella. Se levantó de un salto. ¿A dónde se fue tan temprano? Salió corriendo de la casa, con el corazón en la garganta. Preguntó a los pocos vecinos que encontró, pero nadie la había visto. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, la pequeña estaba haciendo algo que nunca antes se había atrevido a hacer, estaba tocando puertas. Una tras otra. Cuando un vecino abría, la niña levantaba la vista y decía con una voz que luchaba por no quebrarse, «Buenos días. Disculpe la molestia. Mi mamá está muy triste. No tenemos comida y nuestra casa se está cayendo. Ella no está bien. Por favor, ¿podrían ayudarnos con un poquito? Con lo que puedan». Cada vecino que la escuchaba sentía una punzada en el corazón. La noticia corrió por el pueblo como un reguero de pólvora. La madre llegó a la plaza, sin aliento, y vio a un grupo de vecinos reunidos, hablando en voz baja. Uno de ellos la vio y la llamó. «Venga, acérquese». «¿Qué pasa?» «¿Han visto a mi hija?», preguntó desesperada. Un hombre, conocido por su semblante serio, le sonrió con una ternura inesperada. «La vimos, sí. Y vaya que su hija nos ha dado una lección a todos». Otra vecina se acercó. Vino a pedir ayuda. Para usted, para sus hermanas. Nos contó por lo que están pasando. Justo en ese momento, la pequeña apareció por una esquina. Al ver a su madre rodeada de gente, se quedó paralizada, como si la hubieran descubierto en una travesura. La madre abrió los brazos. «Ven aquí, mi valiente. Ven acá». La niña corrió y se aferró a ella. «Perdón, mamá. Solo quería ayudar. No quiero que te vayas nunca». «No me iré, mi amor». «Nunca», le respondió la madre, besando su cabeza. «Tú me salvaste. Tú y tu hermana me salvaron». Los vecinos, conmovidos por la escena, comenzaron a actuar. Uno trajo una bolsa de maíz, otro algo de dinero. Una anciana dijo en voz alta, «Vamos a arreglarle ese techo. No podemos permitir que vivan así». «Yo traigo herramientas», gritó otro. «Y yo sé de carpintería».
Yo traeré azúcar, para que endulcen un poco la vida. La madre, abrumada, no sabía qué decir. No sé cómo agradecerles. La anciana le puso una mano en el hombro. Agradezca después. Ahora, vaya a casa y prepare un buen desayuno para sus hijas. Hoy van a comer bien. De regreso a casa, con una bolsa de comida en los brazos y su hija de la mano, la madre levantó la vista al cielo. Gracias, susurró. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón no pesaba. Ese día, mientras los vecinos trabajaban juntos para reparar el techo, compartiendo comida, risas y esfuerzo, la madre comprendió una verdad fundamental. Dios siempre llega. A veces no con una voz desde el cielo, sino en el susurro valiente de una niña. A veces no con un milagro espectacular, sino con las manos solidarias de una comunidad. Dios siempre, siempre, llega en el momento exacto. Que esta historia nos inspire a ser las manos y la voz que alguien más podría estar esperando. Gracias por acompañarnos. Que la paz y la bendición de Dios estén siempre con ustedes.